Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Qué hermoso es este tiempo y esta oportunidad de poder estar en la presencia de Dios y poder saludarles y compartir con ustedes una palabra de Dios. Invitarlos a que entremos a poder experimentar las cosas que Dios hace. Dios siempre está haciendo cosas. Dios nunca deja de hacer, porque Él es Dios que hace. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta dónde Dios está haciendo, cuál es el tiempo donde Dios se está manifestando, porque cuando Dios deja de manifestarse, no es que Él deje de hacer, sino que Él deja de manifestarse. Dice en Primera de Samuel, capítulo 3, que en esa época de Elí no había visiones con frecuencia. Significa que no había manifestaciones de Dios. Y hay momentos donde no oímos la voz de Dios, donde no vemos la manifestación de Dios en la forma y en la manera como quisiéramos verla. Pero cuando Dios está comprometido por una misión que su palabra estableció en alguien, en un hombre, en un pueblo, en una nación, siempre Dios se va a manifestar. Y ahí es donde tenemos que estar atentos a esa manifestación. Y son días de manifestaciones divinas, porque vienen días de mayores manifestaciones divinas. Son días de bendición, pero vienen días de mayores bendiciones. Son días de gracia, pero vienen días de algo sobreabundante. Son días de libertad, de poder. Son días donde yo necesito decidir, porque ya lo que Dios iba a hacer está decidido. Lo que Dios iba a actuar ya está actuado. Dios no está improvisando, nunca improvisa. Dios no está pensando qué hacer, porque siempre hace. Cuando los tiempos se revelan, no es que Dios va a hacer, Dios ya hizo. Todo fue hecho. Cristo es la expresión de todo lo hecho, de todo lo hecho por gracia, de todo lo hecho por redención, de todo lo hecho por propósito. Yo necesito es conocer, necesito es abrir el corazón a ese tiempo donde Dios está haciendo. La Biblia dice que Noemí mejor, cuando regresa después de ese exilio, se dio cuenta que Dios estaba bendiciendo a su pueblo y regresa otra vez al lugar del cual se fue. Y el lugar donde ella nunca ha debido de haberse ido. Pero es allí. Es saber, es conocer. Cada vez que oyes una palabra de Dios y cada vez que oyes a un hombre de Dios traer una palabra y traer con la palabra una atmósfera, tú tienes que saber, es el lugar donde Dios está actuando y ahí es donde debo estar. Nunca estés en lugares equivocados, porque los lugares equivocados siempre traen muerte y destrucción. Pero lugares donde debes estar siempre traen oportunidades, vida. Entonces es importante. No puedes distraerte porque es un tiempo donde hay que tener los sentidos del espíritu muy despiertos, activos.
Este es el tiempo de estar activo en la capacidad de oír, activos en la obediencia, activos en el espíritu para buscar, activos en el espíritu para obedecer, activos en el espíritu para poder interpretar y discernir todo aquello que Dios está diciendo. Activo en el espíritu para identificar, poderoso, la fecha de la puerta abierta para mí. Hay muchos que no se dan cuenta de eso. Y por eso están esperando quizás una oportunidad que ya pasó. Y que quizás por manifestación de misericordia vendrá otra nueva. Pero usted no puede ser como el hombre que estuvo 38 años allí postrado, según Juan capítulo 9, ahí junto al Juan capítulo 5, ahí en el tanque de Betesda. Y que el Señor le dijo, ¿quieres ser sanado? Y él sale con otra cosa, sin saber naturalmente que era un tiempo de oportunidad para su sanidad. En este tiempo, Dios nos está preguntando qué hiciste o qué no hiciste. En este tiempo la pregunta es, ¿quieres? ¿Deseas? ¿Anhelas cambiar? ¿Anhelas vivir en los hechos de Dios? ¿Anhelas recibir el bien de Dios? ¿Anhelas recibir la sanidad? ¿Anhelas ser libre? ¿Anhelas? No te digo la bendición porque somos benditos en Dios. La gente vive en la preocupación de buscar una bendición. Si la bendición es inherente a tu llamado, la bendición tiene la orden de seguirte cuando obedeces. Primero la obediencia, y la obediencia activa tu bendición, como dice Deuteronomio 28, verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para procurar y poner por obra todos los mandamientos que Jehová tu Dios te prescribe hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. A veces nuestra preocupación es ser bendecido y la bendición nos distrae de la misión y del propósito. No nos damos cuenta que en el propósito, el cumplir el propósito de Dios en nosotros lleva implícito la bendición. Dios no da planes sin bendiciones. Dios no da misiones sin presupuesto. Dios no permite llamados sin equipamiento. Cada vez que Dios te llama, no tienes por qué preocuparte cómo hacerlo si Él es el que te enseña cómo hacerlo. Tú solamente necesitas decirle aquí, heme aquí, Señor. Cada vez que Dios te manda, a veces tenemos la preocupación de preguntar, bueno, ¿cómo va a ser esto? Él es el que sabe cómo hacerlo y Él te va a revelar cómo hacerlo. Si Él te dice que eres sanado, lo único que tú necesitas es creer, porque la fe está por encima de la razón. La fe es eso, ir más allá de la razón, está más allá de la razón. La gente vive oprimida en enfermedades porque siempre necesita saber cómo. Y la cuestión no es saber cómo, sino tener la disposición por el espíritu de la fe de recibir una cosa que en mis sentidos no la veo, pero que en mi espíritu la siento. Una verdad de Dios no se recibe porque tú sientes, sino porque tú la experimentas en tu espíritu. Cuando tú experimentas un hecho de una verdad de Dios en tu espíritu, ya está. Ya está. Por esa razón es muy importante
no descuidarse, no distraerse de los dichos de Dios. Esta es la hora de estar activado, estar muy pendiente de lo que Dios habla, de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, porque es un tiempo determinante. Por eso necesitamos congregarnos de manera constante en las casas de bendición. Esto no se puede dejar de hacer todos los viernes, ahí reunidos en familia, allí, hablando la palabra, orando, proclamando la palabra en las casas para que cada casa sea un lugar de atmósfera divina. Cada casa tiene que ser un lugar de ambiente sobrenatural. Cada casa tiene que ser el testimonio de la palabra sembrada. Cada casa tiene que ser la coherencia de la vida en la iglesia. Porque el problema es que a veces vivimos una vida en la iglesia, pero cuando llegamos a la casa vivimos otra vida. A veces los hijos desconocen los padres porque en la iglesia son uno y en la casa son otro. Necesitamos establecer el empalme de coherencia con lo que recibimos en la iglesia, con lo que somos en la iglesia, con lo que somos en la casa, con lo que somos en la calle, con lo que somos cuando negociamos, cuando pactamos con la gente, cuando lo que somos cuando nos relacionamos con las personas. Llegó la hora de la coherencia en tu vida. Llegó la hora de enlazarnos en lo que predicamos y en lo que creemos. Llegó la hora que el testimonio de lo que somos sea el testimonio que hablan nuestros hijos, que habla nuestra esposa. Porque este es el plan de Dios en el diseño de una iglesia que da testimonio de lo que somos. Y es allí donde usted no puede distraerse. Por eso los invito a seguir en el altar, orando, buscando al Señor, porque la oración es el lugar de la respuesta. La oración es el sitio donde se ganan las batallas. Por eso Jesús, después de haber orado en el Getsemaní, dijo: levantémonos y vamos, se acerca el que me va a entregar. Estaba listo ya. La oración es vida, es la sangre en las venas de tu espíritu. La oración es el pan que nos alimenta para caminar diariamente. Poderoso, la oración es la luz que nos hace sensible a ver el camino para seguir. La oración es la fuerza que nos comunica con lo sobrenatural de Dios. Por eso orar no es una obligación, es un deber de vida. Buscar a Dios es una naturaleza de amor, porque cuando amas a Dios quieres hablar con Él, quieres compartir con Él tus diálogos, esos diálogos que para mí son tan deliciosos cuando las horas pasan y los días también, y se sienten días como minutos y minutos como décimas de segundo. Vamos, iglesia, a levantarnos y estar activo. Que el oído del Espíritu, que el cohete del Espíritu se active en ustedes, en todos nosotros, para oír los sonidos de Dios, la voz de Dios, el llamado de Dios y las palabras que están reveladas. Poderoso esto, exclusivo para tus días.
Por eso es que uno tiene que estar tan despierto, porque una palabra que fue revelada de Dios para tus días puede cambiarte no solamente el día, sino la vida, los años. Una palabra de Dios puede alterar una sentencia judicial. Una palabra de Dios en tu espíritu creída y oída con el espíritu puede alterar el sistema normal de la vida. Una palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada exclusivamente para ti. Por eso en cada mensaje Dios está pensando en quienes están pensando en que Dios habla. En cada mensaje hay una oportunidad divina para unirse, para enlazarse. Y en este mensaje hay una oportunidad divina. Por eso hoy quiero motivarles muchísimo a que estén atentos a las palabras que Dios está trayendo en este último tiempo. Son palabras del cielo para hombres que viven en la tierra, que viven en el cielo y que están en la tierra. Por eso quiero hoy compartir con ustedes esta palabra que he titulado: cuando estás en una misión de vida, no te puedes distraer. La distracción es la fijación en algo que no es tu objetivo. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 29 dice la palabra del Señor así: entonces dijo él a Geisel: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrares, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Hay un principio. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te honramos, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones y que seamos iluminados para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. La historia que nos ocupa hoy tiene que ver con una mujer que estuvo muy diligente en tratar a un hombre de Dios. Independientemente de lo que el mundo dice, los hombres de Dios son de corazón sincero, que muchas veces te dan el testimonio a tu corazón de su amor paternal, de su amor pastoral, porque pastorean, de su amor como seres que de manera sincera sirven a Dios y lo expresan a través de todo lo que hacen para Él. Son hombres que la Biblia dice que hay que honrarlos, amarlos, respetarlos. Y esta mujer sabía que el varón de Dios, Eliseo, siempre, que el varón de Dios, Eliseo, que pasaba cerca siempre de su casa, cada vez que Eliseo iba a una misión por esa zona, pasaba por la casa de esta mujer que vivía en Sunem. Y esta mujer dijo una vez: caramba, el hombre de Dios que pasa por aquí permanentemente, muchas veces llega a nuestra casa y lo atendemos de manera esporádica. Qué bueno organizar algo para que cuando él venga se quede unos días con nosotros. Gracias a Dios por la gente que ama y que siente gratitud y valor por los hombres de Dios.
Y esta mujer preparó una habitación para este hombre de Dios llamado Eliseo. Y un día cualquiera, de la gratitud, porque cada vez que un hombre te conectas a un hombre de Dios, tendrás una palabra para generar vida. Independientemente de lo que otros digan, vive conectado siempre a los que traen la esencia de la semilla divina en su boca. Poderoso esto. Los que traen la esencia de la semilla divina en su boca. Porque la palabra semilla viene de esperma. Y el esperma es vida. Eso es semilla, simiente. Y todo hombre que trae una palabra revelada del Espíritu trae una semilla, una simiente. Esto es vida. Y esta mujer estaba conectada a este hombre de Dios. Y cuando tú estás conectado siempre al ámbito correcto, ese ámbito en cualquier momento te soltará una palabra. ¿Cuántas veces usted ha experimentado una palabra que ha hecho transformación de vida, en su casa, en sus finanzas? ¿Cuántas veces usted ha recibido una palabra de un hombre de Dios que ha traído vida a algo que quizás no existía? Porque la manera de Dios expresarse y la manera de Dios manifestarse es a través de su instrumento, de sus instrumentos. Y esta mujer, conocida como la Sumanita porque vivía en Sunem, Elías la llama un día cualquiera y le dice: sé que has estado muy solícita con nosotros y nos has atendido a mí y a mi criado muy bien. Quiero que pidas algo. ¿Quieres que hable por ti al rey? Y ella dijo: no hay problema, todo está bien conmigo. Mas sin embargo, Eliseo descubre que ella no tenía hijos. Y suelta una palabra y trae con esa palabra un tiempo para concebir. Toda palabra de Dios tiene tiempo de concepción, de formación y de alumbramiento. Toda palabra de Dios tiene tiempo de formación y alumbramiento. Si tienes una palabra de Dios, vives en el tiempo de formación y de alumbramiento. Y ese tiempo de formación es algo que está incubada en tu espíritu, pero que toda formación de la palabra de Dios tiene fecha de cumplimiento. Vivirá los días de las fechas del cumplimiento. Se manifestarán sobre tu vida esas fechas de cumplimiento. Y la mujer entonces, Eliseo le dijo: por este mismo tiempo tendrás, Jehová Dios te dará un hijo. Tendrás un hijo. Y ella, porque a veces el nivel de la palabra es superior, quizás a nuestras expectativas. Pero eso es cuando tú puedes creer, entonces estás fecundado por la palabra. Y yo siento que por el Espíritu mucha gente está fecundada por la palabra, entonces están para vivir el tiempo de alumbramiento de la fecha de una palabra. Y llegó el momento en que la palabra no solamente se fecundó el óvulo de esta mujer a través de la relación que ella tuvo con su esposo, sino que el niño, el hijo deseado de esta pareja que no habían podido tener hijos, llegó. Nació el niño, como el profeta lo había dicho. Pero un día cualquiera, el niño muere. Pero tú sabes que lo que tiene marca de vivir tendrá que vivir. Y es allí donde yo insisto tanto: si Dios te dijo algo, eso tendrá que ser. Y aunque tengas muchas torpezas en las decisiones de tu vida,
tendrás que alguna vez, y yo declaro que muy pronto, encontrarte con la vida para volver a la vida, porque desde un comienzo fuiste marcado para eso. Todo lo que de Dios te marca tendrá que ser vivido. Y el niño muere, y entonces ella busca al profeta Eliseo y lo encontró. Porque cuando tú estás conectada a algo con lo que desarrolló tu naturaleza, siempre en la dificultad lo primero que vas a hacer es buscar eso. Por eso es que cuando la gente desarrolló la naturaleza de depender de Dios en cualquier circunstancia, antes de cualquier cosa, busca a Dios en oración o busca un consejo espiritual como normas para luego desarrollar lo demás. Y esta mujer hizo eso. Buscó al profeta, y entonces el profeta envía a su siervo Geisel, ve y ora, pero le da instrucciones claras. Le dice, toma mi báculo, esto es, toma la palabra. Iglesia, tenemos que acostumbrarnos en esta dimensión, por eso es que no podemos distraernos. Este es el tiempo de usted tomar el báculo, la palabra con que fue enviada. Así como Dios le dijo a Moisés, toma esta vara y con esta vara abres el mar muerto, el mar rojo. Así, esta palabra es la vara con que tú vas a ir ahora y le vas a hablar a lo que está muerto. Coloca la palabra en aquello que está muerto, porque tiene que volver a la vida. Coloca la palabra en tus hijos, coloca la palabra en tu casa, suelta la palabra, coloca la palabra a través de tu confesión, en tu propia vida, en todo lo que tenga, porque todo tendrá que volver a la vida. Pero Dios le dio, Eliseo le dio instrucciones claras a Geisel. Y le dijo, ven a la casa de esta mujer, la sumanita. Pero cuando vayas en el camino, no saludes a nadie. Y si alguien te saludare, no le responda. ¿Qué fue lo que le digo? Te necesito concentrado en el espíritu de la palabra. Y nuestro mayor problema que tenemos es que a veces no nos concentramos. No caminamos en el espíritu de la palabra. No, si alguien te saludara en el camino, no le responda, ni saludes tampoco a nadie, porque va a ser una misión de vida. Por eso el título de este mensaje es, cuando estás en una misión de vida, no te puedes distraer. Y mira lo que pasa, tan tremendo. Eliseo llega y hace como el profeta le dijo. Mas sin embargo el niño de la mujer sumanita no despertó. ¿Qué pasó? ¿Falló Eliseo o falló Geisel? ¿Qué pasó allí? Cuando la palabra de Dios, cuando la palabra te es dada, tú tienes que ir con el espíritu de la palabra. No solamente es hablar la palabra, pronunciar la palabra, testificar de la palabra, es vivir la palabra adentro. Métete en el espíritu de la palabra. Cuando tú te metes en el espíritu de la palabra, poderoso esto, la palabra genera su mente en tu mente. Ojalá puedas entender eso. Y cuando la palabra genera su mente en tu mente, entonces tu manera de pensar es como la palabra lo dijo. Tu estilo de actuar es como la palabra de Dios lo dijo. Y eso fue lo que pasó. Geisel llevó la palabra, pero no se metió en el espíritu de la palabra, y por eso no funcionó. Y entonces tocó
que el profeta Eliseo viniera a la casa de la viuda. Y ya conocemos la historia. Él llega, se tira sobre el cuerpo del niño y ora, y el niño resucita, porque cuando hay un sueño de Dios, no hay forma de matarlo para permanecer muerto. Qué tan tremendo esto. Cuando hay un sueño de Dios, no hay forma de matarlo y que permanezca muerto. Tú lo puedes matar, pero no puede permanecer muerto, porque allí tendrá que levantarse. Ese niño no era otra cosa sino el sueño de ese hombre, de la Sumanita y su marido, y era producto de una palabra. Por lo tanto, aunque murió, tenía que vivir otra vez. La distracción es una de las armas que el diablo siempre ha usado para destruir, para debilitar. Por eso lo que hizo en el principio, cuando Dios creó al hombre, fue tratar de distraer al hombre. Y dice la palabra del Señor que le dijo al hombre, a la mujer, mira, mira este árbol, es bueno comer de su fruto, cuando Dios había dicho, de todo árbol puedes comer, pero hay uno que no puedes tocar, porque cuando los límites de Dios no se respetan, la tragedia está cerca. Aprendamos a respetar los límites de Dios. Es por esa razón que no puedes distraerte, porque una de las armas del diablo son tus distracciones. Cuando tú te distraes, donde ves más televisión que ora, cuando te distraes recibiendo más información que la información y la revelación que te da la palabra. Cuando tú te distraes escuchando voces que son enemigas y contrarias más que la voz de Dios. Cuando tú te distraes en otras cosas que aunque tu espíritu siente el testimonio de que es incorrecto lo que hace, tú persistes en ello, lo más seguro es que vas a tener momentos difíciles. Y llegó Eliseo y entonces ese niño volvió a la vida. No te puedes distraer porque son momentos determinantes en tu vida. Hoy estamos en un estado donde muchas cosas han cambiado y donde muchas voces se oyen. ¿Y sabes por qué? Porque hay confusión en el mundo. Y la confusión del mundo genera sonido, genera ruido, genera mensajes. Pero como dice el libro de Juan capítulo 14, Jesús le habla a sus discípulos y dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creed en Dios, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios siempre tiene morada para su pueblo. Dios no permite la confusión en su pueblo, porque el espíritu de confusión no es un espíritu coherente al espíritu de Dios. Dios es luz y es claridad. Y donde hay confusión, hay un ambiente satánico. Por lo tanto, tú no puedes estar confundido. Tienes que tener claro hacia dónde vas. Tienes que tener claro qué es lo que quieres. Tienes que tener claro en quién has creído. Tienes que tener claro dónde es tu casa. Tienes que tener claro cuáles son tus fundamentos. Tienes que tener claro cuáles son tus principios. Tienes que tener claro quién eres tú en el Señor. Tienes que tener claro en quién confías y en quién espera y de dónde viene tu socorro. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por esa razón no te puedes distraer. La distracción es el arma del diablo para meterte mentiras como verdades. La distracción es el viento fuerte que te puede hacer salir del ámbito sobrenatural, que fue lo que le pasó a Pedro en Mateo capítulo 14, cuando comenzó a caminar sobre el mar. Dice la escritura que él vio los fuertes vientos y se hundió. Porque cuando te distraes, te hundes. Y a veces el diablo viene con noticias terribles y trágicas. A veces el diablo viene con síntomas en tu cuerpo terrible.
que no te pertenecen. Ninguna enfermedad te pertenece. No tomes el lenguaje del médico que te digo, tienes diabetes, tienes esto, tienes lo otro. No tengo nada. Yo lo que tengo es la sanidad que Cristo determinó para mi cuerpo. Yo tengo una verdad que dice que soy sano por las llagas de Cristo. Tengo una verdad que dice que Dios es mi proveedor. Tengo una verdad que Dios dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Tengo una verdad que dice que yo soy instrumento de Dios y útil para toda buena obra. Tengo una verdad que dice que con Cristo soy más que un vencedor. Tengo una verdad que dice que yo soy un cristiano fiel a Dios. Tengo una verdad que dice que yo tengo espíritu de naturaleza de hijo, por lo tanto permanezco en mi casa y amo mi casa. No te puedes distraer. No te puedes distraer, porque cuando te distraes pierdes el objetivo. A veces estamos cerca de alcanzar, pero por la demora en el proceso, pensamos que ya Dios no va a venir. Lo que le pasó a Abraham en Génesis capítulo 15. Dios le dice a Abraham, vaya que quiero hablar contigo. Y llegó la mañana y no pasó nada, la tarde y no pasó nada, pero llegó la noche y dice que a causa de la oscuridad un gran temor vino sobre Abraham. Pero sin embargo, aunque le vino el temor, Abraham permaneció esperando lo que Dios había dicho. Y preciso apareció Dios en un escenario que quizás no era el escenario en que Abraham esperaba, porque Abraham esperaba que quizás Dios apareciera en la mañana, pero apareció fue en la noche. Y allí en ese escenario de la noche, en medio de las aves de rapiña que revoloteaban alrededor del holocausto que Abraham había hecho para Dios, Dios aparece de una manera poderosa y el fuego de su gloria aparece inmediatamente como señal, porque siempre habrá una señal de Dios si tú puedes permanecer, si tú puedes estar firme, si tú puedes estar conectado con los cimientos de lo que es tu principio. Dios aparecerá y siempre habrá una señal, aún en la oscuridad. Cuando creas que todo se vino en oscuridad, cuando crees que todo está perdido, cuando tú creas que quizás ya no hay, ya se puede hacer muy poco, nunca en Dios está poco, nunca en Dios el lenguaje es poco. Dios tiene un lenguaje de mucho para ti y ese es el lenguaje de tu vida. Cuando crees que todo está perdido, apenas comienza. Cuando crees que todo se fue, apenas vas a comenzar. Porque te quiero decir una cosa, Dios todavía no ha terminado contigo. Y si no te has ido, es porque no ha terminado contigo. Entonces no te puedes distraer. No te puedes distraer porque estamos a los días de los días que Dios habló que te bendeciría. No te puedes distraer porque estás a los días de recibir lo que Dios prometió que te daría. Aunque sé que te ha tocado momentos duros, difíciles. Aunque sé que han venido muchos ataques, muchas cosas han venido contra ti, muchas cosas te han golpeado. Permanece, porque estás a punto, estás diría yo, a días, y algunos están a horas de recibir lo que fue prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no te puedes distraer. Vamos a destruir completamente el espíritu de distracción y vamos a enfocarnos en el Espíritu de Dios y el Espíritu de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Por esa razón, iglesia, la revelación de una verdad trae, escucha esto tan tremendo, la revelación de una verdad
trae liberación y desata de la opresión por causa de tu victoria. La revelación de una verdad trae liberación y desata opresión por causa de tu victoria. Por esa razón no te puedes distraer. No te puedes distraer porque Dios desata de la opresión. La fecha, poderoso, la fecha de tu milagro ya fue enviada a la tierra. La fecha de los eventos de tu cambio ya están en tu atmósfera. Yo siento en mi espíritu la atmósfera de la fecha para generación de fuego. Siento en mi espíritu que hay una atmósfera de fecha revelada de Dios, determinada para el mundo en que vivimos. La iglesia se encontrará pronto con esa fecha profética de avivamiento y de mover sobrenatural, de hechos poderosos y extraordinarios. Por eso dice la Escritura en el libro de Esther, capítulo número 5, versículo número 8, 9, dice la palabra del Señor: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Amán era un enemigo que tenía un complot contra el pueblo de Dios. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Entonces, mira eso tan tremendo, lo que aparece aquí. La victoria de Dios llegó. Esther capítulo número 7, verso 10. Y así colgaron a Amán en la horca, que el día que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Así como Amán hizo planes contra Mardoqueo, quizás el enemigo ha hecho planes, pero la fecha de la sentencia de su derrota, Satanás la carga en sus días. Pero yo cargo la sentencia de la victoria poderoso sobre los días de mi vida. Esa sentencia de victoria que yo cargo es la que me dice: no te puedes distraer. Y no te puedes distraer porque todo propósito en Dios es un misil. Esto es tremendo. Todo propósito de Dios es un misil activado, cuya fuerza y velocidad es el Espíritu Santo. Vive en la naturaleza del Espíritu. Nadie te puede parar. Nadie te puede parar. Nadie te puede parar. Nadie te puede parar. Después de este día, la velocidad que cojas, nadie te puede parar. Nadie. Absolutamente nadie te puede detener, porque llegó el momento de levantarme y caminar sin detenerme. Llegó el momento de levantarme y servir a Dios sin parar. Llegó el momento de entender lo que nunca había podido entender, pero que hoy lo entiendo, que es una ventana de oportunidad de vida para mí, para esta casa. Por eso dice el libro de Josué capítulo 1, el verso número 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie, 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 nadie. Cuando estás ungido para una misión y cuando estás marcado por una palabra y cuando estás
puesto los ojos, como dice Hebreos capítulo 12, verso 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tus ojos están fijos en el Señor y los cimientos son los principios de Dios que fueron revelados en tu vida, y cuando estás tan firme en lo que Dios te ha dicho, entonces nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay una garantía, y es que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Tremendo. Cuando estás en una misión de vida, no te puedes distraer. Y hay tres cosas que quiero mencionar rápidamente. Y no te distraigas, no te distraigas. Mira, no te distraigas. Mira, número 1, mira el lugar por la fe donde Dios va a estar. Mira el lugar por la fe donde Dios va a estar. Porque cuando tú miras el lugar de la fe donde Dios va a estar, siempre vas a estar en el Espíritu y en la libertad del Espíritu. ¿Dónde Dios va a estar? Cuando le buscas. ¿Dónde Dios va a estar? Cuando dependes de Él. ¿Dónde Dios va a estar? Cuando lo conoces y se revela en tu vida el valor tan importante que es estar con Dios y servirle. Por eso dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3, el verso número 18, dice la Escritura de la siguiente manera: por tanto, nosotros mirando a cara descubierta. Qué tremendo es cuando el espejo de Dios se revela en tu vida y tú te puedes ver a través de ese espejo que produce la reflexión de los tiempos que Dios te permite vivir. Y entonces tú te miras allí y te das cuenta cómo estás. El espejo descubre nuestros errores y nos permite ver cómo estamos. Y eso es lo que Dios está trayendo, un espejo para que la iglesia se vea bien cómo está y deba corregir. Mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Esta es la gloria que viene. En gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Mira el lugar por la fe donde Dios va a estar. Iglesia, no te puedes distraer de los principios de tu obediencia. No necesitas estar físicamente en un lugar para obedecer. No necesitas estar físicamente en un lugar para saber quién eres y a dónde perteneces. ¿Quién es tu casa? ¿Qué es tu casa? ¿Cuáles son los principios que debemos mantener para que la presencia de Dios esté con nosotros y su bendición también? No te distraigas. Número 2, mira, no pares de hacer lo que has venido haciendo como correcto de tu vida y como revelación de la transformación de tu espíritu. No pares, sigue en el camino que te marcó una palabra revelada. Ay, ay, ay. No pares, sigue en el camino que te marcó una palabra revelada. No puedes parar. Las palabras de Dios siempre marcan caminos que el pueblo debe transitar, caminos por los cuales el pueblo debe vivir. Y como dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 31, dice la palabra: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas
como águila. Este es el momento donde las alas te son dadas para volar, porque has estado caminando sobre la tierra, pero llegó el momento de levantarte a dimensiones espirituales y hacer para lo cual Dios te asignó esa misión. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Llegó el momento de no sentir la fatiga de los días pasados, de las experiencias del pasado. Algo nuevo, la unción nueva de Dios está en tu vida, por lo tanto no te puedes distraer, porque verás la gloria del Señor. No te puedes distraer, porque verás la manifestación de Dios de lo que fue dicho. No te puedes distraer, porque tus ojos verán el milagro y el milagro te verá a ti. Te encontrarás lo que salió desde la eternidad en tu búsqueda, te encontrarás y tú te encontrarás con ello. Y Dios se glorificará. Hoy más que nunca no te puedes distraer. Mira, número 3, estos son los días del cumplimiento. Estos son los días del cumplimiento, por lo tanto no te puedes distraer. Estos son los días ¿de qué? Del cumplimiento, por lo tanto no te puedes distraer. La distracción es un arma sutil del enemigo. Por eso dice la Escritura en el libro de Hebreos 2 que debemos tener cuidado, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse es apartarse de manera sutil del camino. Iglesia, hoy más que ayer, tus oídos deben de estar atentos y tus ojos bien despiertos para ver lo que Dios, para oír lo que Dios está hablando y para ver lo que Dios está haciendo. No te puedes distraer, porque los días que vienen no son los días como tu pasado, sino como los días nuevos de Dios. No te puedes distraer, porque es el tiempo del tiempo que no se había manifestado, pero que se manifestará en tu vida. No te puedes distraer, porque estás en tu mejor oportunidad, aunque otros estén en su peor tiempo. No te puedes distraer, porque aunque ha llegado la oscuridad de la noche de un día difícil, el día nuevo de Dios y el sol nuevo del Señor resplandecerá en tu vida. No te puedes distraer, aunque las presiones sean muy fuertes. Dios ha dicho que no te dejará ni te desamparará. No te puedes distraer, sino que tienes que permanecer unido a lo que se te enseñó, unido a lo que se te dijo y unido a la verdad de Dios. No te puedes distraer, aunque todo lo veas aparentemente lejos. Dios es el poder supremo para traer lo que está muy lejos, hacerlo cercano, y lo que parece imposible, hacerlo posible, y lo que parece que se fue, regresarlo. No te puedes distraer, porque lo que no fue puede ser en un segundo, porque Dios es poderoso para hacer las cosas en un segundo. No te puedes distraer, porque tu mejor temporada ha llegado. Isaías 42, verso 9 dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo las haré notoria. Esto es, antes del tiempo cronológico del amanecer, tú verás la luz nueva de Dios en tu vida. Por lo tanto, no te puedes distraer, sino que persiste y mantente firme en el Señor. Por eso, hoy, Señor, yo pido que tu presencia fluya poderosamente. Vengo en el nombre de Jesús de Nazaret para quitar todo espíritu de distracción y toda obra del enemigo que trate de oprimir y de distraer. En el nombre poderoso de Jesús se va todo eso de tu vida, y Él
poderoso nombre de Jesús de Nazaret, yo desato sobre ti una bendición especial y sobrenatural. Levanta tus manos y comienza a adorar al Señor, porque hoy yo digo y declaro que estás conectado a la mente de las cosas nuevas de Dios. Estás conectado a la mente del Espíritu de lo nuevo de Dios que viene. Estás conectado a la libertad, estás conectado a la sanidad, estás conectado a la prosperidad del Espíritu, estás conectado a la transformación de un tiempo nuevo. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Que la presencia de Dios llene tu casa y llene tu vida, y que el Dios Todopoderoso haga su obra grande en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Te mando abrazos, y siempre, siempre en la memoria de mis oraciones están ustedes y su familia, y unidos en la convicción que pronto estaremos adorando y sirviendo al Señor. Que la presencia del Espíritu Santo fluya y fluya poderosamente en sus vidas. Les amo de manera entrañable en el nombre de Jesús. Bendiciones mil para todos. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.